Bueno, esto es lo que hoy se gasta en el Producto Interno Bruto. Insisto, Cuba es un país pobre. Nosotros estamos dedicando entre un 9 y un 10, en dependencia del año, de Producto Interno Bruto a la educación, que esa es una cifra alta. Hay países árabes que dedican un 4, se consideran, a ver, hoy todo el mundo recuerda a Denver por el lamentable incidente ocurrido recientemente, pero es que en la Universidad de Denver hay un instituto de futuro creado a partir de la solicitud del Grupo de Roma, que hizo una prospectiva y está calculado, claro, con una base quizás un tanto positivista, me dirán ustedes, está calculado cuánto de porcentaje hay que dedicar de Producto Interno Bruto para lograr en un periodo de tiempo determinado elevar los niveles de educación primaria hacia la universalidad. Ese pronóstico dice que hay países del África subsahariana que van a alcanzar la plenitud de la educación primaria en el año 2060. Y la educación media, en algunos casos, en América Latina la prospección dice que no la vamos a alcanzar hasta el 2060, la totalidad en media. Claro, aquí la vamos a lograr en Venezuela, ¿no? Y nosotros la tenemos casi lograda. Es decir, está calculado que por debajo del 4% del Producto Interno Bruto, los resultados se demoran mucho. Y nosotros estamos dedicando el doble. Hay países de Asia, de Asia de los que se consideran pobres, que no llegan a un 5%. Quiere decir, nosotros dedicamos un alto porcentaje de Producto Interno Bruto. Es más, esa gráfica la tengo en otro lugar, no la voy a usar ahora, pero nos da que ese porcentaje, una parte es de salario, pero el monto grande del producto que se dedica en educación no es a salario. Se dedica un porcentaje alto, pero en los últimos años la diferencia entre lo que tú dedicas a salario y el monto total de dinero que se le da a educación, que en gastos corrientes no es el 8, en gastos corrientes es el 18. Es casi todo en procesos de inversión, de remodelación, tratando de recuperar lo que perdimos en los años 90. Entonces, ¿qué tarea nos propusimos? Y ya casi con esto no voy cerrando, pero me voy acercando a la meta. Era estudiar cuáles son algunas de las bases fundamentales en las que se desarrolló la pedagogía cubana en la búsqueda de mejores experiencias para el futuro. Eso es muy difícil de hacer, no creo que sea fácil. Yo he tratado también y es lo que quiero utilizar para el curso introductorio, presentar una idea clave de esto. El fin de la educación comparada no es comparar. Yo dije que yo no era comparativista, pero el fin de la educación comparada no es comparar. Comparar es uno de los procedimientos. En esencia es tener regularidades para transformar, para poder explicar y para poder proyectar el futuro sobre la base de las mejores experiencias de los lugares. Y esa es una de las cosas más complicadas. Miren, para eso no queda más remedio que enfrentar y tener en cuenta dos condiciones. La primera de esas condiciones, a mi juicio, es la determinación de las contradicciones principales en que se desarrolla la educación. Eso es lo que inicialmente hemos hecho en los últimos años algunos compañeros, algunos investigadores. Tratar de determinar cuáles son las contradicciones fundamentales. ¿Se acuerdan que dije de que hay que tener una sólida filosofía de la educación? Entonces lo primero que tenemos que saber es cómo nos representamos el mundo y con qué filosofía explicamos el mundo. Yo reconozco que soy formado y tengo una formación en el materialismo, en el marxismo-leninismo, porque yo sí le pongo la palabra leninismo, no quiero que haya diferencias en eso, claro. Y eso nos dice que el motor del desarrollo hay que buscarlo en las contradicciones y que entre esas contradicciones hay unas que son fundamentales, que son las que provocan el desarrollo. Y lo otro es las aspiraciones educativas. ¿Cuáles son las contradicciones fundamentales que han signado el proceso educativo cubano? Miren, nosotros hemos encontrado 4 grandes contradicciones. En realidad, hasta el año 2000, en la pedagogía, en la literatura pedagógica cubana, en el acervo científico educacional cubano de la pedagogía, nosotros decíamos que había 3 contradicciones fundamentales para el desarrollo. La primera es la contradicción entre masividad y calidad. Y yo les voy a decir que esas 3 contradicciones principales se han estado presentes a todo lo largo de la vida educativa cubana, pero que tienen algunos momentos clave. A ver, en los primeros años de la revolución, la contradicción principal radicaba entre masividad y calidad. ¿Qué significa eso? Vamos a traducirlo al español. Tenemos que decidir a quién le damos educación y cuánta buena educación le damos, con qué contamos.
con los recursos que contamos, a veces no podemos dar educación masiva. Entonces es una decisión política, no educativa. Esa es una decisión que tomó la dirección de la revolución, como la que ha tomado la dirección de la revolución bolivariana. ¿Por qué optó la revolución cubana? Por llevar la educación a cada rincón del país. Y entre esas contradicciones extendemos y garantizamos calidad. Aumentamos la calidad, no podemos extender, volvemos a aumentar la calidad. Trabajar siempre entre la calidad y la masividad, que se dice lograr masivamente altos niveles de calidad. Ese es un fenómeno que ha estado a lo largo del proceso cubano. Permiso. A ver, no los quiero engañar. En un momento, en un momento determinado hubo que decidir quiénes trabajaban como maestros y cómo trabajaban como maestros. Los maestros cubanos han sido siempre muy dedicados a su profesión y muy conscientes de su lugar social. En un país donde fueron algunos colegas nuestros a trabajar, nosotros tuvimos que formar maestros con alumnos de 6º grado, con amas de casa, que cuando teníamos un aula y no había un maestro que cubrir, porque cuando triunfó la revolución había 10.000 maestros sin trabajo, 10.000 maestros sin trabajo en el año 59, se le dio el trabajo a las personas, pero después empezaron a incorporarse más y más personas a la educación primaria, y hubo que empezar a sacar maestros de todos los lugares, y apelar a los obreros, y el que más sabe enseña, el que menos sabe. Y tuvimos que tomar la decisión de trabajar las escuelas normales nuestras a partir de 6º grado. Y eso es fuerte, porque evidentemente no tenemos la mejor calidad de maestro en un periodo determinado, pero le pudimos llevar a los niños la educación a su puesto. Y después le planeamos cómo superar constantemente a los maestros. Eso es un proceso continuo y es una de las líneas de política. Pero hay lugares donde se han tomado otras decisiones. Nosotros estuvimos en un país donde hubo que tomar una decisión de este tipo y las personas nos dijeron, no. ¿Qué va? Maestro con nivel de 6º grado. Los maestros tienen que tener nivel desde el grado 12 y universitario. Está bien, pero tú tienes bachilleres. No. Maestro tiene que ser bien formado y es verdad. La conclusión es que al cabo de los 5 años tuvieron que volver a captar los maestros de 6º grado porque no tenían maestros en las aulas. Entonces hay decisiones que son duras, pero que son de política, que pueden determinar si usted educa a mucha gente o no educa. Bueno, esa contradicción entre masividad y calidad la resolvimos en la primaria, y cuando ya teníamos todos los maestros primarios, esos niños, producto de la horizontalidad y producto del bienestar en que vive la familia y comienza a procrear y a vivir de otra manera, cuando terminaron la primaria pasaron para la secundaria en el año 70, 72, y se volvió a plantear el problema. ¿Cómo captamos los maestros de secundaria? Los problemas que tienen ustedes también, algunos aquí, o en algunos lugares. Y eso es una corriente que ha estado marcando la vida cubana. La segunda gran contradicción que se acrecienta en los años 80, 90, de la centralización extrema del sistema educativo cubano hacia la descentralización. Acercar las decisiones al nivel donde se realiza la educación, a la escuela. Esa es una contradicción tremenda. Y otra gran contradicción es la contradicción entre la unidad y la diversidad. A ver, ¿qué significa eso? Bueno, casi las palabras lo dicen todo, ¿no? ¿Verdad? El sistema cubano, por naturaleza, por tradición, por cultura pedagógica, ha tratado de dar una formación y una base común a todos los ciudadanos. Y eso nos ha llevado a veces a sacrificar la consideración de las particularidades diversas de los alumnos, de los territorios y de los centros. En ese proceso que se acentuó en los años 90, nos dimos cuenta, porque miren, pasa como en la familia. Cuando usted está en el florecimiento del bienestar, usted no aprecia los problemas, porque todo está bien, aunque todo esté mal. Usted no lo siente. Pero cuando los problemas hay, usted tiene que apretarse el cinturón.
es cuando empiezan a aflorar las diferencias y las contradicciones en los procesos educativos. Ustedes lo saben mejor que yo porque están viviendo esos procesos con mucha más fuerza. A ver, aquí ayer discutimos el problema de la unidad y la diversidad y cómo el aparente movimiento civilizatorio hacia comunidades indígenas o hacia zonas locales puede arrasar con la diversidad cultural y local si no se toma adecuadamente. Es decir, esa contradicción unidad-diversidad se acentúa. Y en Cuba, en los años 2000, a pesar del periodo especial, que es ese periodo que está en los años 90, a pesar de todos los pesares, nosotros seguimos elevando los niveles de educación y seguimos formando profesionales con mucho esfuerzo. Los que fueron a Cuba en los años 90, que además les recomiendo que vayan. Cuba no es el lugar satánico ese que pintan por ahí. Bien, bárbaro. Entonces, ni se come la gente, los niños no se lo comen allí, ni nada de eso. Como le dijeron en los años 60 a los padres y la familia, como mismo le dijeron aquí que Chávez le iba a quitar la patria potestad a los niños, eso mismo dijeron en Cuba. Igualito. Lo único que le agregaron el ingrediente de que los iban a mandar para Rusia para hacer los carnes rusas enlatadas. No es arana, es una cosa histórica. Bueno, pero ¿qué sucede ahora? Que ahora todo el mundo en Cuba tiene alto nivel. O bueno, no todo el mundo en Cuba tiene alto nivel. Quiero decir, la población media en Cuba tiene una población entre 9 y 10 grados. Que eso es alto. En América Latina eso no es común. Lo máximo en algunos países lo tienen en 8º grado como media. Y eso significa que todo el mundo quiere tener los altos niveles económicos y quiere la mejor educación y todos los recursos disponibles para su educación. Porque el día que haya una escuela que no abre en Cuba, eso es crisis nacional. No se puede dejar clase. Pero nosotros no tenemos recursos para satisfacer las altas demandas de toda la población. Recursos financieros, recursos económicos y recursos humanos. Entonces ahí aparece una nueva contradicción a la que hay que tratar de darle solución. Vistas estas contradicciones, hemos tratado de centrar 4 elementos de un sistema teórico para poder explicar cuáles son las claves para interpretar la política educativa cubana. A ver, este no es el sistema, es un sistema. Quiero aclarar eso. Hemos tratado de estructurar y determinar, digamos, al menos 3 ideas pedagógicas claves sobre educación y sociedad, que pueden ser más, se pudieran desglosar más. Lo que se dan llamar ideas estratégicas que orientan el quehacer educativo, que en unos documentos nuestros elaborados en los años 2000 le llamamos ideas estratégicas educativas. Y después algunos principios del trabajo escolar para la escuela básica, que los hemos resumido a 9 grandes principios. Y son claves para interpretar qué ha hecho Cuba para lograr algunos de los éxitos o logros. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias? La primera idea, bueno, el carácter, la educación de todos, pero sobre todo la educación debe estar dirigida a la formación de un ciudadano consciente de los problemas actuales que tiene la humanidad. A adoptar una decisión de vida consciente que defienda la identidad nacional y la defensa del socialismo con niveles de su espiritualidad, con la comprensión de sus necesidades fundamentales y el dominio de los fundamentos de la ciencia que le garantice una acción transformadora. Es decir, una línea de la educación cubana, una clave para interpretarles el carácter orientador, como diría el profesor Ariel, el carácter orientador de la educación en Cuba, dirigida a garantizar un ciudadano responsable, consciente de su nivel social, de su responsabilidad social, de que, como dijo Fidel, hay una especie en extinción que es el hombre y que hay que salvaguardar al hombre y a la humanidad, y además defender la identidad nacional. Hay que defender la identidad nacional no solo allá, pero bueno, por lo menos nosotros la tenemos que defender allá. Nosotros estamos sometidos continuamente al bombardeo y la influencia de ideas neoliberales, ideas reaccionarias, de modos de vida consumistas. Porque aunque Cuba es una isla, todo eso llega por el aire y llega por las personas, llega por la manera de entender el mundo. Entonces, una línea de la educación en Cuba fue siempre, lo fue desde la guerra independentista, en Martí, en la República y en la nueva sociedad que construimos, la defensa de la identidad nacional. Eso fue un patrón del pensamiento pedagógico avanzado cubano, que se concreta ahora
en esa frase. Hay un personaje, una personalidad nuestra gubernamental que dice que la escuela tiene que formar patriotas. A mí eso siempre me ha sonado un poco duro, ¿no? Pero cuando uno lo analiza con frialdad, ¿qué cosa es un patriota? Es un hombre que quiere a su patria, que la defiende. Al decir, mejor decir de Martí, el amor madre de la patria no es el amor ridículo a la tierra que pisa en nuestras plantas, es el odio sublime a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Doctora, creo que por ahí más o menos exactamente, ¿no? Son atrevimientos míos, porque yo no soy de lengua, ¿no? Bueno, eso quizás resume un poco el sentido político que tiene la educación cubana. Es otra idea pedagógica clave, a nuestro juicio, es que es el concepto de la ética martiana. Es decir, a Cuba, los teóricos burgueses, voy a hablar como debe ser, los teóricos burgueses critican mucho y hablan mucho de la ideologización de yo voy a hablar de Cuba, de la educación cubana. A mí una vez me entrevistaron para una televisora griega y el entrevistador me dijo, los norteamericanos dicen que en Cuba hay un fenómeno de ideologización y que se estudia mucho. Le dije, bueno, si por eso usted entiende hablar de los patriotas, decir cuáles son nuestros valores patrios, sí, reforzar el carácter de nuestros héroes, sí, es verdad. Gracias. También le dije que los americanos decían muchas cosas que no se podían creer. Sí, pues bueno. Pero sí, otra clave del pensamiento pedagógico cubano y de su política educativa es el sentido de la ética martiana y del pensamiento pedagógico cubano de servicio a la nación. A ver, eso no es un pensamiento traído por los pelos del socialismo. Es que eso está en el pensamiento. Todo el que lea Martí va a encontrar ahí las claves para esta forma de entender la política educativa cubana actual, de posición humanista, de integración solidaria y crítica de la realidad social. En Cuba se critican bastantes cosas. Esto forma parte de lo que es el hombre nuevo, que no es abstracto. Y yo creo que no se puede hablar del hombre nuevo, y eso es una idea que les quiero decir a ustedes también. Para hablar del hombre nuevo, miren, hay que leerse al que habló del hombre nuevo. Y que no es solo la camiseta con la imagen de él o la boina y la estrellita. Para conocer la idea que tenía el Che sobre el hombre nuevo, hay que leerse obligatoriamente El hombre del socialismo en Cuba, que no es de Cuba, es la concepción que tenía Che sobre cómo había que en la familia aparece dos veces, y eso no, hoy no vemos el fenómeno así, ¿verdad? Quiere decir pero para hablar de eso hay que estudiar los clásicos. Y el otro pilar de esta política, idea pedagógica clave, a nuestro juicio, es la política fundamentada en el papel de la educación como vía de liberación y desarrollo máximo del individuo. José Martí decía que ser culto es el único modo de ser libre. Y no lo dijo por gusto. Martí era un hombre profundamente estudioso de la realidad latinoamericana y sabía que la única manera de ser libre es tener cultura para poder enfrentar los avatares de la vida y además para entender qué es la libertad verdaderamente, que en un marxismo bastante clásico es la verdadera conciencia de la necesidad del hombre, de cómo debe actuar en las diferentes situaciones. Bueno, esas son tres ideas clave. Pueden haber otras, yo no las he desglosado por razones de tiempo. Y entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias políticas y claves para interpretar la política? Bueno, en Cuba, los problemas de la solución de la calidad de la educación se hacen sin renunciar a la educación masiva. Esa es una política. Ya expliqué algo de eso. La otra es materializar en la práctica la relación entre la unidad del sistema educacional y la diversidad de este. Es decir, las políticas quizás para entendernos mejor, determinadas políticas del nivel macro o meso, socialmente hablando, uno debe pensarlas como si fueran varillas que atraviesan todo el hacer educativo. Es decir, cuando usted hace un corte de cómo ocurre la educación en su lugar, en su territorio, si usted encuentra
que algunas de estas ideas no están presentes, hay algo que está fallando en la práctica cubana. La otra es la adecuada relación entre la centralización y la descentralización administrativa en todo el sistema educacional. Eso ha ido variando, pero esa es una línea de política educativa que ha caracterizado, que debe caracterizar la educación cubana, como una de sus claves. En unos momentos ha ido más hacia un lado o hacia otro, por necesidades, por malas interpretaciones de la realidad, por manerismos, vamos a decir, políticos en determinado momento. A ver, otra línea que ha caracterizado la política educativa cubana y una clave de ella es, a mi juicio, es trabajar por la creación de los recursos humanos y la infraestructura para extender la educación a todos los niveles del país. Es decir, extender la educación no se puede hacer sin extender los recursos. Eso es presupuesto. Bueno, eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero a ver, es que eso se concreta en política. No por gusto hay algunos que están diciendo que hay que construir tales escuelas, que hay tales problemas. Bueno, eso ha significado, porque es una clave de la línea educativa cubana, porque es el camino para garantizar la formación de los profesionales en todas las regiones del país. Yo no hablo aquí de la municipalización porque estoy tratando el problema del nivel básico. Si estuviera hablando de educación superior, diría que una de las claves para interpretar hoy, la política de hoy, no la de hace un año, es la municipalización. Yo diría que esta es clave para entender la extensión de los recursos. En una ocasión yo tuve que participar en la decisión de si se abría o no se abría una universidad en un territorio, una universidad pedagógica. Y yo con mi mentalidad burocrática, cientificista, mediocre, dije, no, pero ¿cómo vamos a abrir allí esa universidad? Allí no hay condiciones. Y es verdad que posiblemente no lo hubiera. Y yo estaba equivocado. Al cabo de los años eso significó un gran avance para ese territorio, porque ha logrado desarrollar notablemente esa región. Bueno, otra cosa discutible es si debía ser una filial, si debía ser un pedagógico en sí mismo. Eso es otro asunto. Pero llevarlo allí era un éxito. Entonces eso es una línea educativa. Miren, otra línea que ha tenido la política educativa cubana es la extensión y universalización del principio de la combinación del estudio con el trabajo. A ver, eso es un principio de la educación cubana que se ha extendido, que ha tenido diferentes maneras de interpretarse, pero que significa en la concreta que en Cuba se educa en, o se debía educar en y para el trabajo, como filosofía. Significa que ustedes le llaman aquí el trabajo liberador. Nosotros la combinación en el estudio y trabajo no es solo una manifestación entre teoría y práctica, es una interpretación de que la formación del hombre tiene que pasar por los diferentes niveles de las formas de trabajo intelectual y manual, y que hay que desarrollar en cada hombre la posibilidad y la capacidad para hacer esas cosas. Y la otra es la estrecha relación entre la escuela, la familia y la comunidad, que hacen de la escuela el centro cultural más importante de esta. A ver, eso es una cosa que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que es una línea constante que ha tenido la educación en Cuba, de diferente manera. A ver, ustedes tienen aquí el concepto de comunidad educativa, que aparece incluso en los textos constitucionales, legislativos de ustedes, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer eso hace mucho tiempo y hemos logrado interiorizar ese asunto. ¿Está bien hecho? ¿Está logrado? No, no está logrado. ¿Es perfectible? Sí, es perfectible. Pero ha estado a lo largo de toda la filosofía de la educación cubana. Significa que en el futuro, porque esto lo estoy haciendo para que, si tengo que orientar el futuro, saber en qué tengo que orientarme. En el futuro tenemos que fortalecer ese aspecto de la línea de la filosofía educativa cubana. Y me quedan dos más. La creación de un movimiento científico en todo el magisterio cubano. Está resumido ahí. Y la formación de maestros y profesores de calidad en forma masiva y buscando su acceso a los centros de educación de más alto nivel. A ver, en Cuba, a partir de los años 80, que les dije que había habido un proceso de formación muy grande de maestros, nos dimos cuenta de que la actividad de la investigación no solo era inherente al maestro, eso lo sabíamos, sino que teníamos que darle cada vez más peso en la formación del maestro. Porque es la única manera que tenemos. Bueno, aquí el doctor Gilberto García hizo además su segundo doctorado en la formación
en la investigación. En la investigación y en la formación, para ser más exacto, ¿verdad? Por lo tanto, voy a hablar un poco en casa del trompo, pero me van a excusar. A ver, significa que el peso de la investigación en la formación del maestro tiene que ser muy grande. Y que además, después que se forma, él tiene que hacer de su práctica educativa una práctica reflexiva que se revierte en el cambio y en la transformación que él debe lograr en él y en sus estudiantes. Entonces, esa manera de entender la actividad del docente como un maestro investigador no quiere decir que eso esté logrado. Generó y genera en el magisterio cubano una gran política de estudio, de investigación, que ha tenido altas y bajas en dependencia de los factores socioeconómicos, educativos, pero que cada 2 años culmina en un evento que muchos de ustedes conocen que se llama Pedagogía, que hacemos en Cuba, y que parte desde la base con los trabajos de base sencillo, con cosas sencillas, los maestros va subiendo del nivel de escuela, a nivel de municipio, a nivel de estado o provincia, hasta que llega a nivel de la nación. Es decir, ese movimiento sabemos que puede generar una manera diferente de ver la educación. ¿Que es perfecto? No, no es perfecto. Pero es una de las claves para entender cómo tiene que cambiar la educación en Cuba, cómo tiene que moverse la educación o qué se ha hecho en la educación en Cuba para lograr resultados estables de calidad. Porque lo que está claro es que nadie cambia espontáneamente solamente, sino que tiene que haber una actitud de autodesarrollo y autoperfeccionamiento de la persona, que parte de, ante todo, del análisis crítico de su práctica educativa. Y la otra es que la formación de maestros no se puede descuidar. En Cuba nunca van a sobrar los maestros. Nosotros en los años 80 llegamos a tener cerca de 15.000 maestros de primaria por encima de las necesidades. Y lo que hicimos es que organizamos los años sabáticos y rotábamos los maestros por año sabático, un año de estudio, los mandamos a estudiar, los recalificábamos. Y hoy, con la visión que tenemos hoy de lo que es la educación, sabemos que eso da muchas más posibilidades, porque ustedes verán como uno de los principios básicos, lo van a ver, centra en el papel del maestro. Por lo tanto, una filosofía, hubo un maestro una vez que me dijo que en Cuba la formación de maestros había sido siempre una formación emergente, refiriéndose a cómo siempre la formación de maestros ha ido creciendo a partir de las necesidades sociales que teníamos. Y uno de los errores más grandes que cometimos y que nos hemos dado cuenta hoy fue el suspender algunas formas de formación pensando que íbamos a resolver eternamente los problemas de la educación. Bueno, eso me lleva a lo último que les quiero decir, que son los principios pedagógicos del trabajo escolar. De esas grandes líneas de política educativa, en el año 2000, 2003, 2004, se formularon algunos principios, lo voy a decir muy rápido, que son también concreciones de política. A ver, si ustedes se dan cuenta, las 3 ideas pedagógicas generales que les dije son líneas filosófico-pedagógicas. Estas que les acabo de decir son líneas de política y de funcionamiento estructural del sistema de educación. Líneas que atraviesan o que deben atravesar o que han atravesado la pedagogía cubana y la educación en Cuba a lo largo de los años. Y esto que les voy a decir son algunas concreciones de esas líneas al nivel del trabajo escolar. Fíjense, de las cosas malas uno siempre saca buenas experiencias. De las buenas siempre saca buenas experiencias, ¿no? Pero de las malas siempre saca más experiencias, a veces hasta más valiosas, más provecho, cuando uno lo analiza críticamente. Los años 90 fueron un gran impacto en la educación cubana. Como les dije, esta es una interpretación personal, estrictamente personal. Como les dije, bueno, personal y de investigación, pero personal. Las contradicciones socioeconómicas que se generaron en Cuba en los 90 por el cambio no solo del modelo de vida cotidiana, sino del modelo económico cubano, que tuvo que permitir el ingreso del capital extranjero, el ingreso del turismo como una forma de subsistir, porque nosotros, además de todo, tenemos excelentes playas y una vida cultural y social sana en los 90. Empezamos a utilizar el turismo como una forma de recuperar rápidamente recursos y divisas, ¿no?, que nos permitieran desarrollar el país. Pero eso tiene consecuencias. Ustedes saben que el turismo, sobre todo un turismo
que viene no del área latinoamericana, viene con otra perspectiva, buscando no solamente a veces buscando un buen ambiente, pero el turismo siempre trae dificultades. Eso ha pasado en todos los países que han utilizado el turismo como una vía de desarrollo. Sucedió en España, sucedió en Brasil, sucedió en Cuba. Y eso nos generó, unido a esta escasez severa económica que teníamos, muchos problemas. Y nos empezaron a aparecer diferencias sociales que venían dadas, entre otras cosas, porque si usted tenía acceso a centros de trabajo donde la divisa fuerte funcionara, usted iba a vivir mejor que usted si era un obrero sencillo, trabajador. Y empezaron esas diferencias que no estaban antes de los años 90, empezaron a aflorar en los años 90 y principios del 2000, empezando a marcar diferencias sociales y a crear impactos diferentes en la familia y en la educación de los niños.